Procrea 33 presenta Júpiter, el gran gigante, capítulo 10 de astronomía. Hoy nos toca descubrir un poco del hermano mayor de nuestro sistema solar, Júpiter. ¿Sabías que gracias a él los meteoritos se han desviado de la Tierra? De alguna forma nos ha salvado varias veces. También Júpiter es muy importante en nuestro sistema solar, ya que dado a su grandeza le ha dado forma a él mismo. Y fue el primer planeta formado. Todo sería muy distinto sin él, y quizás la Tierra ya ni siquiera existiría. Así que conozcamos más de nuestro gran protector. Pero antes, no te olvides de suscribirte para recibir a tiempo todos los videos interesantes de astronomía, fotografía o creatividad. Bueno, comenzamos. Hace 4.500 millones de años se formó nuestro universo y con él Júpiter, siendo el primer planeta formado y que arrasaba con toda la materia que estaba por ahí a su disposición. Así que creció su tamaño y su gravedad, atrayendo así otros cuerpos celestes cerca de él. De la misma forma, nació después Saturno, el segundo más grande, y así dejó de crecer Júpiter y dejó de acercarse tanto al Sol. Y así con los dos grandes planetas y desechos rocosos restantes, empezó a formarse la Tierra. Júpiter es un planeta gaseoso, no como la Tierra que es rocosa, pero es el gran gigante, ya que tiene 20 veces el tamaño de la Tierra y 1000 veces más su masa. Por si fuera poco, tiene una temperatura en su atmósfera de más de 150 grados centígrados, ya que su temperatura nace de su centro del planeta. También tiene vientos de 640 kilómetros por hora. Precisamente su famosa mancha roja es una tormenta indefinida, con vientos de 400 kilómetros por hora, una barbaridad. También te cuento que sus días son de duración de menos de 9 horas y su año se representa en 11 años terrestres y gira velozmente a 46.000 kilómetros por hora. También cuenta con más de 62 lunas, sin embargo, son 4 las más grandes, entre ellas Europa, que ha sido la más investigada últimamente. Galileo Galilei, en 1610, al ver con su telescopio por primera vez Júpiter y sus lunas, entendió que la Tierra no podía ser el centro del universo, y así empezó sus investigaciones. También la sonda espacial llamada también Galileo, lanzada por la NASA en 1995, fue una sonda de titanio con la intención de penetrar el gran gigante. La sonda logró entrar a una velocidad de 170.000 kilómetros por hora y pudo atravesar las tormentas y vientos, pero al descender a más de 150 kilómetros al interior, se desintegró y no se pudo saber más de todo lo que había descubierto, pero sí supimos que la atmósfera se compone de un 90% de hidrógeno y también que Júpiter es muy radiactivo y que cuando oímos una distorsión en el radio, por ejemplo, pues es por Júpiter. Por último te cuento que gracias a Carl Sagan, que llevó a cargo la sonda llamada Juno, que ha mandado la NASA estas fotos impresionantes del gran gigante, antes de terminar la misión, Carl Sagan quiso que fuera fotografiada la Tierra desde Júpiter, ya que no saben quién está en este puntito minúsculo dentro de esta franja. Pues, ¿qué te ha parecido todos estos datos impresionantes? Y que su grandeza nos sigue influyendo completamente. Y que, como les dije anteriormente, nos ha protegido de grandes meteoritos que pudieran habernos desintegrado desde hace mucho, mucho tiempo. Así que desde hoy hay que ver a Júpiter como un hermano mayor, un protector
y sobre todo no como un planeta más, ni extraño ni lejano, sino muy importante para nosotros. Espero te haya interesado este video, compártelo y te espero hasta la próxima. Suscríbete. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.